Hola, hola. En este vídeo quiero mostrarte cómo hice un jarrón reutilizando un envase de plástico y también cartón. El envase que utilicé es de este tipo, es una botella de suavizante y voy a cortar la parte superior aprovechando la forma que tiene. Hago un corte con el cúter y luego corto con más precisión utilizando la tijera. Para que la superficie tenga mayor agarre, voy a darle una capa de cola blanca a todo el envase. Lo dejo secar y luego lo voy a cubrir con papel de periódico. Para ello utilizo una mezcla de cola blanca con agua. Para el siguiente paso voy a utilizar el cartón que viene con los huevos y lo que voy a hacer es romperlo en trocitos. Luego lo voy a poner en remojo en un recipiente con agua y lo dejo ahí unas 2 o 3 horas para que se ablande. Pasado este tiempo pongo cola blanca encima de la botella y luego voy a ir poniendo los trocitos de cartón encima. Los voy sacando del recipiente y escurro el exceso de agua que tiene. Lo pego al envase haciendo un poco de presión para que quede sujeto. Voy cubriendo todas las caras del envase, dejando pasar un poco el tiempo entre un lado y otro, para que no se caigan los trocitos de cartón al moverlo. Lo dejo secar por completo y para que el cartón se quede duro del todo, le voy a dar una capa de cola blanca mezclada con agua. Una vez seco, lo pinto todo de color negro. Para embellecer la parte superior, voy a utilizar unas tiras de masa de modelar. Las pego con cola blanca y luego le doy textura utilizando un tapón de plástico. También hice unas conchas y caracoles de mar utilizando la masa de modelar y un molde de silicona. Estas piezas también las venden ya hechas en las tiendas de decoración. Voy a pegar unas cuantas y luego las pintaré de negro. Para dar un aspecto desgastado, voy a frotar con una toallita impregnada en acetona por encima de las piezas. También puedes utilizar un disolvente o en lugar de pintar las piezas por completo, puedes hacer la técnica del pincel seco. Después le di unos toques de pintura azul. Y utilizando un pincel seco pinté por encima con pintura de color oro. Para la parte central voy a hacer un caballito de mar. Estiro la masa de modelar y utilizo un molde que descargué de internet. Marco todo el contorno y luego saco la pieza. Suavizo un poco los bordes y la pego con cola blanca. Ya solo queda pintar e igualarlo con el resto.
Y listo, ya tengo un nuevo jarrón con un toque marino. Esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado esta manualidad. Recuerda, déjame tu manita arriba y compártelo. ¡Chao!